El mundo disfruta, baila con mucho sabor, un ritmo, un género, salsa. Gracias a su padre, su creativo, el genial locutor venezolano Fidias Danilo Escalona, su creador, y en consecuencia el otro venezolano, Federico Betancourt, quien se encargó de oficializarla a través de los discos con esta joya. Llegó la salsa. A partir de aquí es oficialmente bautizada la música latina como salsa. La salsa se ha posicionado por los diferentes y todos los continentes, pero de manera muy específica en Europa, con esa extraordinaria banda que está rompiendo el molde como es Tromboranga. Le ha llegado tan tierras lejanas como Japón. No hablamos de la Orquesta de la Luz ni la Orquesta del Sol, Nuevos Horizontes, con extraordinarios músicos como el gran Ken Fukusaki y Eri Morimore. Además de que el mundo tiene los ojos puestos allí porque están considerados entre los mejores pianistas del mundo. Y ya hoy en día viralizados estos tres japoneses bailando al mejor estilo de salsa, se necesita rumbero al compás y al ritmo de esta canción como debe ser, no como estos gimnastas y acróbatas que se la pasan haciendo viruletas y dicen que ellos son bailarines. Hay instituciones mundiales que tienen un fin y un norte, el preservar, digamos, la cultura, el arte y la música general, pretendiendo llegar a los 100 discos o los 100 grandes joyas de la historia. Es una cantidad irrisoria. Han recibido 4 millones de audios y han depurado aproximadamente 650. Inicialmente se iban a reconocer unas 50 joyas anuales. Extrañamente fue reducido a 25. Y aquí, digamos, entramos en el dilema de quienes deben ir valorar, enaltecer la cultura, van en sentido contrario y precisamente contra la salsa. Esto arranca en el año 2002. Si sumamos desde el 2002 al 2024, debíamos de tener 23 joyas musicales de la salsa reconocidas, pero no. Ahí tienen, digamos, la prueba de que apenas tenemos 5.1, o son 6 o son 5. ¿Por qué decimos .1? Ya vamos a ver qué es lo que nos trae precisamente y vamos a demostrar lo que ha venido siendo persistente, es decir, una manera sistemática, premeditada, inocultable de ir contra la salsa, pretender discriminarla y marginarla. Pero la salsa de por sí, como cultura y como arte, está por encima de estas mezquindades. En el año 2002 es considerado la joya musical del rey Tito Puente, Dancemanía. Fue seleccionada inicialmente. Esta misma joya igualmente fue seleccionada y está incluida en los 100 discos que debe oír antes de morir. Aquí debuta el gran Santico Colón y a voz propia del rey Tito Puente sostuvo que de en todas sus producciones era la mejor. Adicionalmente agreguemos que tiene ese récord en representación de la salsa como cultura general, que tiene 198 producciones Tito Puente, algo único en el mundo de la salsa y la música en general. En el 2003 fueron reconocidos los polémicos famosos discos del año 75 en el Yankee Stadium de las Estrellas de Fania. Aquí empieza a verse las malas costumbres y, digamos, las costuras de la pelota. 6 años inexplicables, oscuros, en silencio total, para después reconocer esta joya del año 65 de Eddie Palmieri, Azúcar para ti. Una vez más, oscuridad, 4 años para reconocer la joya de Celia y Johnny del año 74. Y aquí realmente lo que desborda, digamos, realmente el vaso de agua. Oscuro, sin ningún tipo de excusa. 11 años, precisamente, y aquí se toca de una manera, digamos, muy puntual, muy significativa a la salsa. En esencial, su máxima figura, su ícono, el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. Es un irrespeto este 2024 que consideraron apenas la canción El Cantante. Es decir, fue tomado como con pinzas una canción de una producción completa y una joya. Vamos a ver, vamos a comprobar, vamos a ver la historia.
en contrasentido a lo que han pretendido, digamos, estas posiciones que van contra la salsa. El venezolano, voz líder de los dementes, de Ray Piedras de Venezuela, de manera independiente grabó esta joya llamada El Todopoderoso, de su puño y letra, y La Paz. Esta joya es 45 RPM, quiere decir 45 revoluciones por minuto. Y esto tiene dos razones de grabarse. Una era promocional, es decir, se llevaba a la radio para que ya empezara a sonar y se sabía el primer éxito de la orquesta y que estaba en grabación una producción completa, como es conocida esta, LP o Discos 33. Y este disco estaba en la obligación de venir incluido aquí porque era el primer éxito de la orquesta. En el año 67 está agitado, está muy alegre el Caribe porque Caracas cumplía 400 años. Daba esos grandes, digamos, pasos como la primera genuina, más extendida, la que canalizó, la que impulsó, y la eterna capital mundial de la salsa. De la mano iba precisamente con el bautizo de la música latina como salsa, se hacía viral desde Caracas vía Nueva York por su padre Fidel Danilo Escalona, con su famosísimo programa La Hora de la Salsa, El Sabor y el Bembé. Todo esto convergía y los grandes músicos de Nueva York y de la música en general, su epicentro, su anhelo era llegar a Venezuela. Los de la salsa ambicionaban porque tenían una proyección ya a partir de ahí cuando eran entrevistados por Fidel Danilo Escalona. Y sabemos que ser exitoso en Venezuela es ser exitoso en el Caribe y en el mundo. Además, otra razón por la gran, digamos, concurrencia seguida de todos estos grandes artistas eran sus contratos los mejores pagados en Venezuela. Suceden entre todas, digamos, ese gran acercamiento con los grandes músicos, algunos eventos que vamos a resaltar apenas, digamos, algunos para ilustrar lo que se vivió en esa época. Precisamente el músico que dejó mayores grabaciones en el icónico sitio de la salsa, el Palladium, se inició una amistad con el padre de la salsa, Fidel Danilo Escalona, en toda esa serie de visitas. Y quienes se hicieron tan amigos que se hicieron compadres. El inolvidable Tito Rodríguez, en reconocimiento a ese, digamos, esa joya, esa obra maestra de haber bautizado la música latina como salsa, le extiende una joya, un reconocimiento en aquel disco Carnaval de las Américas del año 64, El Bigotón de Danilo. Los mismos se hicieron compadres, ¿no? Y por otro lado, la mayor infamia de las mentiras, llevadas en redes, el famoso cuento, absurdo, con una falta de sentido común, de verdad, de análisis. De verdad que realmente es una vergüenza ese tipo de repetir esa historia absurda. Lo hecho por Bobby Cruz y Ricardo Rey cuando ellos vienen al programa de Fidias, y precisamente ese cuento, absurdo, que no tiene ni principio ni fin, ni base de qué sostenerse, de que ellos hablaron de la famosa hamburguesa, que el ketchup, que ustedes, que la salsa. ¿Qué tipo de opinión puede soportar esto? Sencillamente, ellos vinieron a hablar con el padre de la salsa y le van a hablar de salsa. Y una vez se ratifica, qué mal chiste de verdad, que una institución, quien tiene toda la propiedad, el conocimiento, el respeto, y realmente, brilla para el mundo, el gran Mr. Afinque, Willy Rosario, 100 años, quien vio nacer la salsa, recibiendo un doctorado, este año tuvo la amabilidad y la humildad y el reconocimiento para dejar sentado bien claro que el padre, el creador de la salsa, es Fidel Danilo Escalona, y precisamente hace mención a lo que él dice allí, que hablando con Fidel, cuando pararon, la conversación, la entrevista, Fidel le decía, y ahora vamos a escuchar una salsa de Willy Rosario, de forma repetida. Eso mismo se hacía con todos los artistas que venían al país. ¿Cómo es posible que estos señores van a inventar ese cuento? Y peor, pero de verdad que peor aún, qué vergonzoso, quienes supuestos salseros han arrepentido de ese cuento del famoso ketchup en el programa. En otro sentido, se creó una pausa porque Venezuela era mejor conocida como los mejores carnavales del Caribe. ¿Por qué decimos todo esto? Porque toda esta serie de visitas trajo el Manos Duras, Ray Barreto, a hacer precisamente una dedicatoria con Feliz Cumpleaños Caracas, y me gusta. ¿Qué sucede? Tiene las mismas características, la misma base de lo que ya citamos del disco de Perucho Torcán. Cuando se saca esta producción en 45,
más adelante era lo común, esto debe haber incluido aquí, o sea, esto pertenecía como el primer éxito de la producción general, que es esta. Latino con Alma, aquí lo tenemos, el Ray Barreto. Aquí viene incluido Me Gusta, Feliz Cumpleaños Caracas, El Picor, Bilongo, Fuego y Palante. Un disco súper exitoso. ¿Cuál es la diferencia? Perucho nos sorprende con Ray Pérez en este disco, Perucho y el Loco Ray. Sencillamente, esta producción no vino incluida aquí. Esto deja bien claro una muestra, una prueba de que sencillamente esta producción fue hecha de manera independiente, o sea, aislada. Si fuera sido el caso de la canción, el cantante sí se podía considerar. ¿Y por qué decimos que es inaceptable esta posición? Y fue, digamos, fue hecho como una ñapa. Es un irrespeto desde todo punto de vista. Si hacemos mención y sacamos el arte, la cultura y la realidad de esta historia, se llama comedia, una producción completa. Aquí, además del éxito comedia, viene igualmente Por qué te conocí de manera exitosa, Bandolera, Songo Rocosongo y el exitazo El Cantante. Sencillamente nosotros, los salsómanos del mundo, somos millones y debemos ser resilientes, precisos, concisos, con valentía, con cultura, de defender nuestra salsa y nuestro ícono, de este irrespeto de esta institución, como no es el Registro Nacional de Grabaciones, en haber escogido con una pinza, es decir, como una ñapa la canción. Pues no, en lo adelante eso queda anulado. La forma, la manera, cuando hablemos de esta selección, de esta apenas, que es la sexta, por eso digamos que 5.1 ha debido ser la sexta y no lo fue. Qué casualidad que fue el ícono de la salsa para, digamos, hacer esa manera tan extraña y degradante de absorber, digamos, con una pinza el éxito. No, se llama la producción comedia con mención especial a la canción El Cantante. Así debe sonarse y así debe quedar por todos los salsómanos del mundo. Debemos ir por encima de esa, digamos, indebida posición de estos, digamos, de verdad cuestionados instituciones, y menos quienes se supone que tienen los conocimientos y saben hacer su trabajo y son grandes curtidores de el arte, la cultura y la salsa. Una vez más, si lo vemos, otra casualidad, este 2024, Willy Colón, lo que nunca se le dio, nunca se le reconoció a la joya más vendida de la salsa, el disco Siembra, vienen, digamos, con esa burla, con ese absurdo de darle ese Grammy. Como bien lo dijo Willy Colón, bien plantado, bien explicado, de una manera frontal, bien valiente, eso es un clon. Porque la orquesta, el líder, la banda es de Willy Colón y con todos los músicos que integraron esa joya musical. Entonces, cuando menos sucede igual lo que sucedió con esta selección. Han debido, si pretendían dar ese Grammy y tienen ética y son académicos, tienen que haber hecho la mención como un reconocimiento aparte a Willy Colón y a los músicos que integraron, que todavía estén con nosotros, esa original, digamos, obra. Como lo cité en el momento polémico de esto, no hay Siembra 2024 sin Siembra 78, dicho en dos palabras. Y lo peor aún, que estos supuestos salseros se pronunciaron, unos se le fueron encima a Willy Colón y otros a Rubén Blades, cuando ha debido ser al unísono todo contra los Grammy, pero nunca contra los artistas. Deja una vez más claro, realmente muy evidente, la posición sistemática, repetimos, que se deja ver de manera, digamos, inocultable, de ir siempre contra la salsa en forma de marginarla y discriminarla. Pero la salsa, con su arte y su cultura, está muy por encima de ello. En el año 59 fueron creados los premios Grammy y pasaron una vez más 16 extraños, oscuros años para reconocer el primer Grammy, pero ha podido haber sido 20 más o hasta hoy en día que no lo tuviéramos. Eso es a un músico que nos dio el ejemplo, y por nosotros como salsómanos tenemos que tomar la batuta, porque ese es el ejemplo que nos dio Larry Harlow, él solo contra la institución, contra el mundo. Se lanzó en plena celebración de los Grammy, realizó una protesta, hizo una segunda protesta, recogió firmas y elaboró un proyecto, se presentó allí y los dejó atrapados sin salida. Es decir, quedaron muy mal moralmente, académicamente, éticamente, culturalmente y salseramente. No quedó de otra que aceptar los Grammy. Así surge en el año 75 el primer Grammy, ganado por el Manos de Seda Eddie Palmieri con su obra El Sol de la Música Latina, con un joven
debutante adolescente Lalo Rodríguez. Pero lo que ellos tuvieron iniciativa, después sí les sobraron para ser creativos, sacando dos disparates, el Grammy americano y con unas subdivisiones. ¿Qué Grammy americano? Grammy latino y punto. Y lo otro peor, ir, digamos, contra la cultura, contra el reconocimiento, una ofensa, ¿verdad? Un irrespeto a las orquestas, a los músicos, no reconocerles su obra, su creatividad, su dedicación, realmente su improvisación y su extraordinario trabajo al arte y a la cultura. Crearon el famoso indebido Grammy a la excelencia musical y precisamente tocamos un ejemplo grandísimo del tamaño del mundo que lo deja muy mal parado. Larry Harlow, teniendo el mejor disco de la salsa, OMI, el único disco cuadrafónico, Harlow Vivo en Quartz, la historia completa de la salsa, mejor conocida como La Raza Latina, y esa joya de arte, de sofrito, nunca fue reconocido. ¿Cuántos Grammys nada más hay ahí? Como mínimo 40 Grammys, y resulta que nunca se lo reconocieron. Entonces vinieron, digamos, con esa apariencia de cubrirse las espaldas dando un solo Grammy. Valga la ocasión, este arquitecto de la salsa, Willy Colón, en sus diferentes etapas, cuántas joyas con Héctor Lavoe, cuántas joyas con Rubén Blades y cuántas joyas como solista. ¿Cuántos Grammys tiene? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cuántos Grammys tiene el maestro y la institución Willy Rosario? Apenas una nominación de Nuevas Cosechas, ahí quedó todo. El gran arreglista, extraordinario músico, que inclusive el propio Willy Rosario sostiene que es el mejor arreglista de la salsa. El extraordinario Bobby Valentín, que se echó al hombro a las extraordinarias descargas, el sabor de las estrellas de Fania, además de su carrera en paralelo, cuántos Grammy, así podíamos seguir la larga lista. Es una prueba inequívoca, constante, sistemática, repetimos, de ir contra la salsa. Pero la salsa está por encima de esas mezquindades. Y el tercer caso, digamos, de otra institución, Harvard, sucede lo mismo. Se repite el caso y insistimos, es el ejemplo que tenemos que seguir. Ese músico siguió el ejemplo de Larry Harlow. Extraordinario director, bajista, arreglista. Mike Viñas, quien perteneció a los 6 del Solar de Rubén Blades, cuando escuchó la canción Paula C., sencillamente se inspiró y decidió, digamos, reunir, coleccionar el legado de Rubén Blades. Al tener tanto de esto, un buen día decidió que el arte y la cultura, la trayectoria de Rubén, había que llevarla al mundo. Contactó a ese gran puertorriqueño, José Mazó, quien tiene, digamos, en el ambiente muchas comunicaciones con todo el ambiente salsero, inclusive con el colegio de Berkeley, y lo llevó a Harvard. Se repitió la historia de Harlow, fue presentado ese proyecto ahí y quedaron realmente indefensos, que no les quedó otra que aceptar. Por eso Rubén Blades es el único músico que tiene ese legado en la biblioteca. Se han preguntado por qué no ha ingresado otro salsero. Sin embargo, hay algo interesante, curioso, de un doctorado que realizaron a dos venezolanos, como lo es el maestro José Antonio Abreu y Gustavo Dudamel. José Antonio Abreu es el creador, el fundador del sistema de orquestas y coros juveniles, mejor conocido como el Sistema. De allí, digamos, están saliendo gran parte de los mejores músicos del mundo. Este ambicioso proyecto, que es una universidad musical realmente académica, está regado por 50 países hoy en día en el mundo, como un ejemplo a seguir. Ha tenido, digamos, su resultado, miles de grandes músicos, pero vamos a citar los dos más brillantes, o los que quizás representan a todo, digamos, este grueso. Hoy en día, afamados directores con un estatus, jerarquía y ganado en las mejores filarmónicas del mundo. Estamos hablando del segundo en línea después de Gustavo Dudamel. Cristian Vázquez, este extraordinario director, papel y lápiz, 120 músicos, hay que verle la cara, dirigió un extraordinario concierto junto al gran venezolano también, José Amado, quien además fue productor en el famoso La Boe Sinfónico, realizado en uno de los teatros más representativos del continente, el Teresa Carreño. Esto lo podemos definir en pocas palabras como un extraordinario, magistral, insuperable e inigualable concierto de nivel mundial. De igual forma, solo al oírlo en principio a uno, de verdad que a uno se le paran, digamos, los pelos realmente, porque ahí sobra, contamina el ambiente con dos palabras, calidad y la excelencia.
Y igualmente este director, usando las dos manos y más papel y más lápiz, agreguemos 80 músicos más, 200 músicos del sistema de orquesta. Una vez más, realizó 2 conciertos en el Teresa Carreño y uno en el Fórum de Valencia, en el regreso de Venezuela del Sonero del Mundo. En paralelo, el brillante, cotizado y mundialmente conocido Gustavo Dudamel tiene en su haber, junto al legendario Rubén Blades, el concierto de mayor presencia, el concierto más exitoso y con la mayor concurrencia de 280.000 personas en el aeropuerto La Carlota de Caracas, llamado Maestra Vida. Ahí se llevó, digamos, en vivo esta magistral obra de las 3 que pertenecen como una obra maestra y única en la salsa: El Baquino y Angelitos Negros del insigne venezolano Andrés Eloy Blanco y Omi de Larry Harlow. Igualmente Dudamel hizo en un extraordinario concierto en el Hollywood Bowl junto al Sonero del Mundo. Recientemente hemos visto un homenaje a Fania sinfónico también, y el príncipe de la salsa, celebrando sus 30 años, realizó 2 extraordinarios, súper, digamos, exitosos conciertos en el Bellas Artes de Puerto Rico y en agosto, y este mes acaba de repetirlo nuevamente. Sencillamente esto nos deja bien claro que lo que hizo Larry Harlow en Estudio Fanias y lo hecho en el Carnegie Hall cuando impactó a la sociedad con Omi, sigue dejando hoy en día muy claro por qué es considerado el mejor disco de la salsa, y los fundamentos orquestales, musicales que se inició allí, digamos, en esta extraordinaria obra, hoy en día siguen estando vigentes y sencillamente visten de gala, de brillo a la salsa. Y nosotros, en contrarrespuesta a esto, digamos, a estas instituciones, llámese el Registro Nacional de Grabaciones, Premios Grammy y Harvard, le vamos a responder de una manera diferente, con cultura, con arte y con propias palabras de la salsa. Y partamos precisamente de la, digamos, obscenidad que se le hizo a Héctor Lavoe y a la salsa. Consideremos un soneo de esta extraordinaria canción. No hay saludo a mis contrarios porque no merecen honores. Igualmente le vamos a regalar y le vamos a enseñar a estas instituciones y sus mediocres, quienes son los encargados que se responsabilizan por, digamos, sostener esa guerra sistemática de ir y marginar a la salsa, de que hay un libro que les va a enseñar quién es uno de los músicos de mayor proyección y más universales en la música, Johann Sebastian Bach. Las grandes escuelas del mundo de música llevan su nombre por su reconocimiento. Igualmente otros músicos que cambiaron, innovaron el mundo de la música, llámese Mozart, Beethoven, Chopin, se inspiraron en él. Y él mismo sostenía de que, como lema, hay que irse, edifica hacia adentro los conocimientos. Es decir, uno recibe, los absorbe, los mejora para llevarlo al mundo exterior. El maestro José Antonio Abreu le enseñó al gran Gustavo Dudamel que cuando se hace música se puede cambiar el mundo. Y así lo han hecho grandes obras, artistas de la salsa. Y igualmente, como una ñapa, también nosotros le vamos a dar a ellos que el extraordinario disco de oro, Omi, tiene pinceladas de diamante y de oro culturales de Beethoven. Y el otro disco de oro de Ricardo Rey, El Sonido Bestial, igualmente tiene pinceladas de oro, de diamantes culturales de Chopin. Así, sencillamente, estos señores, estas instituciones quedaron así, pero muy pequeñitos, y realmente quedaron y siguen quedando muy feos, muy mal parados, y sencillamente podemos decir que el arte, la cultura y la salsa le quedó demasiado grande. Viven sumergidos totalmente en una oscuridad de mezquindades y de oscuridad cultural total. La salsa también hay que enseñarle que se estudia, que se investiga, que se pregunta a que haya quien preguntar, y sencillamente la salsa tiene un estatus mundial que no se lo quita nadie. La salsa es cultura. Pásame la salsa, Fidias, Danilo Escalona.